¿Crees que hay alguna posibilidad, pequeña posibilidad, algún tipo de optimismo de que él sea alguien distinto, de que él haga algo positivo y que sea totalmente diferente y que no sea un Hugo Chávez, que no sea un Maduro, que no sea un Castro y que lleve a Colombia y posicione a Colombia en que sea un fenómeno? Enrique, yo creo que la gente con la que él ha trabajado, hay una frase que usan siempre, incluyendo hasta su esposa en unas entrevistas recientes, cuando lo describen. Es terco. Y cuando encuentras una persona que es terca, o sea, tiene ideas fijas. Y esas ideas fijas son peligrosas porque entonces no hay flexibilidad con los votos de allí. Ahora ya está haciendo guiños políticos con Venezuela. Me entristece como colombiano, el colombiano viendo ese espejo de una persona que ya administró la ciudad más grande de Colombia Ya. y que no le fue tan bien. Le vamos a ¿Cómo dar votó? ahorita las llaves de la Casa de Nariño para que administre el país. Le damos la bienvenida al analista político y también experto en campañas políticas, César Grajales. ¿Cómo estás, Bueno, César? muy bien, gracias. Buenos días, Enrique. Un placer estar contigo aquí en tu show. Tú estuviste en Colombia para las elecciones, eres colombiano. ¿Qué tan preocupado estás tú por el futuro de tu país ahora con Petro como presidente? Hombre, varias cosas. Yo diría que dentro de ese sector que votó por Rodolfo Hernández, no solamente yo, pero ese sector incluido, tiene una preocupación y es claro, y también para países que apoyan las libertades y las democracias, están observando y mirando qué va a suceder con la administración de Petro. Es muy temprano para poder automáticamente decir si va a ser esto, pero todos los que estamos vigilantes estamos esperando a que no haga cosas como, por ejemplo, lo que mencionó tiempo atrás, de hacer una constituyente, que básicamente eso es como cambiar la constitución de Colombia de tal manera que le permitiera ciertos cambios y quizá quedarse en el poder. Esa es una de las cosas que es importante estar vigilante. A mí particularmente, ¿cómo me siento? Pues dos cosas. Primero, qué bueno que hubo una participación masiva del colombiano y salió a votar. Colombia tradicionalmente se queda en casa, no vota mucho y eso es muy triste por el proceso democrático. Qué bueno que salieron a votar, tanto por el señor Rodolfo Hernández, que sacó números históricos también y se quedó corto apenas por 700,000 votos con relación a Gustavo Petro, y por Gustavo Petro, que al final del día pues votaron por él y eso es lo que quieren los colombianos. Y esa es una de las cositas que más me entristece a mí, que el colombiano pues piense que esa fórmula es un cambio cuando el señor ha estado en la política por más y dentro de ese círculo político que él avanzó su campaña, obviamente hay figuras políticas que son controvertidas dentro de Colombia, como Roy Barreras, Armando Benedetti, que son políticos muy conocidos dentro de Colombia. Y eso pues me parece extraordinario que la gente piense que él representa ese cambio, reitero, unido a este grupo, a estos grupos políticos, maquinarias políticas que se llaman y le dicen en Colombia. Sin embargo, hablando con la gente en las calles en Bogotá, Colombia, donde tuve la oportunidad de estar en la primera y en la segunda vuelta, pues me di cuenta que la gente andaba ávida de un cambio, habla un cambio. En realidad no había una claridad acerca de qué es ese cambio, pero querían un cambio. Y en Gustavo Petro, aparentemente, para ese grupo mayoritario colombiano, encontraron ese cambio. Hablando de cambios, los cambios pueden ser buenos, los cambios pueden ser malos. Aparte de los vínculos que tiene obviamente Gustavo Petro, la admiración que tiene él por Fidel Castro, por el Che Guevara, por Hugo Chávez, ¿qué más te preocupa a ti del pasado de Gustavo Petro? Mira, Enrique, recordemos que en la carrera política de Gustavo Petro, él viene pues de una escuela del M-19, que es un extinto grupo guerrillero, que por cierto, la gente que está joven, muy jovencita, tal vez no les presta atención, no les interesa, pero ese grupo se tomó el Palacio de Justicia, donde murieron todos los jueces. Antes de eso se tomaron la Embajada de la República Dominicana, donde estaba una cantidad de líderes políticos internacionales en los años 70 y tanto. Petro hizo parte de ese movimiento. No lo que quiero decir es que fue parte de esa estructura o de esos
actos criminales, porque nunca se probó nada, pero era miembro activo de ese grupo guerrillero. Por cierto, hace unos minutos atrás, Gustavo Petro, desde su cuenta de Twitter, ha dicho que va a restablecer relaciones con el gobierno de Venezuela. No dice con quién habló ahorita directamente, y hay que averiguar con qué miembro del gobierno de Venezuela tuvo esa comunicación. No mencionó a Maduro en su tweet, pero ¿qué pasa con eso? Es algo que a mí me preocupa en el tema de la geopolítica con Colombia. Recordemos que Estados Unidos, junto con otros países, reconoce a Juan Guaidó como el presidente Ujú. interino en Venezuela. Si tú haces esa conexión con el gobierno de Nicolás Maduro, usted le está dando, lo está legitimando y lo está reconociendo como presidente indirectamente, que era lo que buscaba Manuel López Obrador con la Cumbre de las Américas, cuando hizo su berrinche de que no vino a la Cumbre de las Américas, que porque no invitaban a los tiranos de Venezuela, al dictador de Cuba, Díaz Canel, o a la gente de Nicaragua, que también son otros criminales, como Daniel Ortega, porque traer a esa gente aquí es legitimar esas opresiones en esos países y esas tiranías. Entonces Petro ya hizo ese guiño político y ya le dijo a Venezuela, vamos a restablecer relaciones. Y eso empieza a ser un poquito preocupante, porque cómo va a manejarse entonces con el tema de Cuba, cómo se va a manejar con el tema de Nicaragua, y muy posiblemente recordemos que Rusia y China también buscan este tipo de lugares para empezar a entrar en la sociedad y empezar a hacerle contrapeso, siempre con la mira de ser ese contrapeso hacia los Estados Unidos. O sea, para mí siempre es preocupante el tema de la seguridad nacional. Aquí en los Estados Unidos, el senador Marco Rubio lo mencionó el día de ayer en uno de sus press releases, donde estaba diciendo que le preocupaba el tema de pues, la visión y el lineamiento marxista de Gustavo Petro y su visión política. Lo ha dicho también María Elvira Salazar, el gobernador Ron DeSantis, que ha mencionado eso con relación sobre todo a las relaciones internacionales con Estados Unidos. Ya Petro dijo que habló con el presidente Biden acerca de mantener y reforzar la relación con Estados Unidos, pero hay dos cosas importantes. Una cosa es lo que pasa los primeros 2, 3 días de una persona que acaba de ganar la presidencia. Y otra cosa es lo que pasa en el próximo año, año y medio, 2 años, cuando ya tome posesión como presidente el 7 de agosto y los cambios que realmente pueda llegar a ser efectivos. ¿Cómo qué? Durante la campaña mencionaba varias cosas que son preocupantes. Uno, eh, el tema de la expropiación, el tema de la extracción de petróleo y la continuidad de la industria petrolera en Colombia. Gran parte del Producto Interno Bruto de Colombia es el petróleo. Vemos que hoy en día el petróleo está alto, eso de alguna manera los países que producen petróleo le beneficia económicamente. Él ha prometido unas reformas sociales que son prácticamente impagables, y si él ataca esa fuente de ingreso, ¿de dónde los va a sacar, no? El dinero para cubrir esos gastos que le ha prometido a su base, ¿no? Que ha votado por él. Dos, el tema que mencioné antes, el tema de la constituyente, que si decide al final del día pues cambiar la constitución, obviamente no tiene las mayorías para hacerlo ahora, aunque en el Senado fue votado, tiene senadores importantes en el Senado. De todas maneras puede ser que haya alianzas políticas en ese proceso que le permitan lograr ese otro tema preocupante que es la constituyente. Algo interesante que sí, Enrique, de resaltar es lo siguiente. Gustavo Petro, de alguna manera, pues la gente lo ve, o los que votaron por él lo veían como ese cambio. Sin embargo, él ya fue administrador de Bogotá, y durante su administración de Bogotá hubo unos desaciertos enormes. Por ejemplo, la crisis sanitaria más seria que ha tenido Bogotá después de la pandemia, o sea, sin incluir la pandemia, fue cuando él fue alcalde, que se le ocurrió hacer unos cambios del tema de la recolección de basura en Bogotá, y Bogotá estaba inundado de basura por varios días. Entonces, me parece sorprendente, y es lo que a mí me entristece como colombiano, el colombiano viendo ese espejo de una persona que ya administró la ciudad más grande de Colombia y que no le fue tan bien. Le vamos a dar ahorita las llaves de la Casa de Nariño para que administre el país. ¿Cómo votó Bogotá, su mayoría? Por Petro, por Gustavo Petro. Mencionaste ahorita el Senado. Rodolfo Hernández tiene derecho a este puesto, ¿no? En el Senado, al haber sido el segundo más votado a la presidencia en estas elecciones.
¿Crees que va a tomar esa posición? Aparentemente por sus declaraciones cuando aceptó su derrota no hizo ninguna referencia acerca de eso. Bueno, yo creo que el tema de Rodolfo Hernández, él ahorita enfrenta a una investigación y obviamente me imagino que sus asesores le están diciendo si toma o no el cargo de senador, porque entonces ya lo juzgarían por otro diferente mecanismo judicial. Si él toma el Senado y se convierte en senador, pues eh, técnicamente sería el líder de la oposición porque es el que sacó la mayoría de los votos después de Petro, ¿no? No sé si representaría en realidad la mayoría como tal, porque también hay otros senadores importantes, como por ejemplo, la senadora más votada en la historia ahorita fue María Fernanda Cabal, que es una senadora de derecha. Está también otros senadores como Miguel Uribe, que representan una oposición interesante en el Senado. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que le está haciendo el cálculo más que nada en esa investigación política que tiene ahora. Y recordemos que su fórmula Explícame, vicepresidencial. explícame esa parte de esa investigación política que le están haciendo. ¿A él están investigando? Sí, por algunos manejos y cosas que tuvo durante su tiempo en la alcaldía, y pues tiene una investigación con relación a eso, pero en realidad todavía no se ha llegado a una conclusión. Hay un proceso Ya. simplemente abierto con relación al tema relacionado a su alcaldía. Mencionaste, obviamente, el pasado de Petro y sus vínculos con la guerrilla, el movimiento de guerrilla del M19. Pero ¿se conoce o hay información que Petro, él personalmente hizo actos de violencia? No, hasta la fecha no hay algo específico que se conozca, por lo menos yo no lo conozco, no sé si en sus procesos judiciales de pronto hay algo que resalte con relación a eso. En España, eso sí, durante esta campaña, en España, si no me equivoco, le abrieron una investigación por algo relacionado con un secuestro durante ese tiempo que él fue miembro de las guerrillas del M19. Sin embargo, mira, varias cosas aquí. El aumento, después de que ganó también Gustavo Petro el domingo, aumentó la solicitud de pasaportes colombianos. El peso ha perdido valor con relación al dólar. Las acciones de Ecopetrol, que es la empresa más importante de petróleos de Colombia, también ha perdido valor en los mercados internacionales. Y eso me parece que es precisamente el nerviosismo de lo que no se sabe qué va a venir durante la administración de Petro. Reitero, hoy le hizo un guiño a Venezuela con relación a restablecer relaciones allí, y eso Ya. me parece que puede ser que esté advirtiendo que sí va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Hablando de ese nerviosismo, se dio el mismo nerviosismo después de que ganó Donald Trump en los Estados Unidos. Mucha gente empezaron a googlear cómo mudarse para Canadá. Te pregunto, ya que se dispararon, como acabas de mencionar, en Google Trends lo ha confirmado, que se disparó la búsqueda de la palabra pasaporte y citas para pasaportes en Colombia. ¿Conoces tú colombianos, personalmente conoces colombianos que piensan o están considerando irse de Colombia debido a que ganó Petro? Claro, hombre, por supuesto. Incluso algo importante, Enrique, en estas elecciones hubo algo que los empresarios que querían invertir en Colombia, en los contratos durante la campaña política colocaron una cláusula que se llamaba la cláusula Petro. Si ganaba Petro, se retiraban del negocio. Y eso me parece que es precisamente una alerta de que le tienen desconfianza completamente al modelo económico que él está proponiendo. De hecho, habló nuevamente de redistribución durante su discurso de agradecimiento a sus votantes. Algo que quiero resaltar durante esto, también un paréntesis, el tema del discurso. Francia Márquez, la actual o la electa vicepresidente, decía, ahora este sí es el gobierno del pueblo. Y yo me pregunto, pero ¿y las otras elecciones quién las eligió? ¿Fantasmas? Porque también eligió el pueblo. Porque por Rodolfo Hernández votaron pobres también, y votó clase media, y votaron ricos. El pueblo son todos, los ricos, la clase media, los pobres, todos somos el pueblo, incluyendo la oposición, toda la gente que sale a votar. Entonces, ese discurso recalcitrante que ellos hablan de la unión ya es en sí divisorio dentro de Colombia, y eso también me parece preocupante. Recordemos también que ya dio una orden, que eso es ilegal, durante su discurso Gustavo Petro diciéndole a la fiscalía que por favor soltaran a los jóvenes de la primera línea. Y para los que no saben, la primera línea son esos jóvenes que hicieron vandalismo durante las marchas de hace un año en Colombia, donde estaban haciendo daños, saqueos, asesinatos y un montón de cosas. De hecho, antes de las elecciones arrestaron a 40 de esos miembros de las tales conocidas primera línea, que resultaron con un montón de cocaína, marihuana y armas en sus casas. Y entonces
ya dando órdenes de que, por cierto, es ilegal, el presidente no le puede decir a la Right. fiscalía, oiga, saque a estos criminales de acá cuando no han pasado por un proceso judicial. Entonces, todo ese tipo de cosas Y y esto palabras lo, sueltas son las que me preocupan. eso lo mencionó él en su discurso, algo que también me sorprendió. Sin embargo el fiscal fue el que dijo eso no le toca a él, ¿no? Como Es que él. correcto, porque ¿Crees que es Petro correcto. se va a encontrar con mucha resistencia dentro del gobierno? De Bueno, personas hay que en sus balance. posiciones van a hacer lo correcto. ¿Y cómo se asegura ese balance en estos momentos? Bueno, obviamente no tiene la mayoría absoluta Gustavo Petro. A mí lo que me preocupa es que de pronto hayan sectores políticos que decidan hacer alianzas con el gobierno por simplemente favores políticos y terminen dándole un poder mucho más amplio a Gustavo Petro para que haga las reformas que él quiere hacer, que a mí me parecen podrían lastimar el futuro de Colombia. Eh, por otro lado, reitero, este tipo de personajes siempre van dando visos y sueltan frases que uno más o menos puede ver por dónde van. El ejemplo ese de darle una orden al fiscal o a la fiscalía de que suelte a estos señores, eso no se hace y él lo sabe porque pues lleva 30 años en la política. Pero es la retórica, de hecho en el lenguaje usó mucha retórica populista durante su discurso de agradecimiento. Me pareció estar escuchando al clásico izquierdista tradicional de Latinoamérica de todas las décadas, ese cliché de que estamos oprimidos y que ahorita vamos a salir de la opresión, que por cierto no sé en Colombia oprimidos de quién, porque la gente es libre en Colombia. Colombia tiene niveles de pobreza alto, pero sin embargo Colombia sigue siendo un país democrático, libre, y lo vemos en las elecciones que acaban de pasar el domingo pasado. Estamos de acuerdo o no, estamos de acuerdo o no con el resultado, pero sin embargo le han vendido, que por cierto, algo que le fue exitoso en la campaña a Petro es haberle vendido precisamente a la comunidad colombiana en Colombia, que él era ese cambio a esa opresión que tenía el país, y lo mencionó también en su discurso, reitero, como lo dijo Francia Márquez, es el gobierno del pueblo, que en realidad la primera vez que hay gobierno del pueblo, pero todos los demás en realidad han sido el gobierno del pueblo, tanto los de Uribe como los de Juan Manuel Santos, como los de Duque, como el de Petro, son el pueblo el quien los ha puesto allí, tanto pobres como ricos que han votado por ellos. Para finalizar, César, el caso de que vemos y se ha repetido desafortunadamente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, como es el caso mío, la nueva generación, somos nietos, en este caso de Colombia, o sea, la nueva generación que votó este domingo en esta segunda vuelta y en la primera vez también. Esta nueva generación son los nietos de las víctimas de las guerrillas. Ellos han ignorado las advertencias o preocupaciones o el pasado de sus padres y sus abuelos. Sí, lo que pasa es que cuando tú no vives en carne propia el crimen, la violencia, la violencia de las guerrillas y todo esto que sucedía en Colombia, que sigue sucediendo, pero que sucedía con gran mayoría en los 80, 90, 70, pues obviamente la gente dice, no, eso no va a pasar. Es como el tema de cuando Chávez toma la posesión en Venezuela hace más de 20 años y su discurso fue, no, aquí no va a pasar. La gente decía, no, aquí no va a pasar comunismo ni va a suceder nada y mira cómo están ahorita los venezolanos. Sí, y lo triste es la memoria del votante siempre es corta y lo vemos, por ejemplo, eligiendo a Gustavo Petro, que se les olvida que fue parte de las guerrillas, que al final del día son un ente fuera de la parte legal de un país. Número dos, se le olvidó que ella administró una ciudad gigante y un presupuesto enorme que fue Bogotá y la administración allí tuvo desaciertos enormes y crisis grandes como esa crisis sanitaria que mencioné. Y tres, que habla de un cambio, pero la gente que está en sus filas son la gente que lo llevó a ese poder. Por ejemplo, esos dos senadores, Roy Barreras y este señor Mario Armando Benedetti, que le ayudan a ganar en la costa atlántica de Colombia con los votos de allí. Ahora ya está haciendo guiños políticos con Venezuela y por otro lado, probablemente empiece a la gente que vaya a poner en su gabinete tome reformas que en vez de aumentar la expansión económica en el país, la contraiga. Incluso estaba hablando de quitarle la independencia al Banco de la República de Colombia para luego él tener el poder de imprimir dinero cuando él quiera y eso también lo hace peligroso porque podríamos ver una hiperinflación en Colombia en un futuro donde ya él tome como presidente el cargo.
¿Crees que hay alguna posibilidad, pequeña posibilidad, algún tipo de optimismo de que él sea alguien distinto, de que él haga algo positivo y que sea totalmente diferente y que no sea un Hugo Chávez, que no sea un Maduro, que no sea un Castro y que lleve a Colombia y posicione a Colombia en que sea un fenómeno para Colombia? Mira, varias cosas. Enrique, yo creo que la gente con la que él ha trabajado, hay una frase que usan siempre, incluyendo hasta su esposa en unas entrevistas recientes, cuando lo describen. Es terco. Y cuando encuentras una persona que es terca, o sea, tiene ideas fijas. Y esas ideas fijas son peligrosas porque entonces no hay flexibilidad de entender lo que está pasando económicamente o demográficamente dentro del país. Y si tiene unas ideas fijas en un modelo político y económico que ha venido él pensando y calculando desde joven, muy probablemente lo vaya a ejecutar ese plan que ha dicho que iba a ejecutar. Yo no creo particularmente que vaya a haber un gobierno o que Colombia vaya a un camino brillante durante una administración de Petro. Yo creo que las propuestas que ha hecho son propuestas demasiado limitantes para el progreso y el crecimiento de la nación, y por el contrario creo que van a exacerbar la pobreza que hay en Colombia y la crisis que ya hay, porque, reitero, ha hablado de eliminar cosas como el tema del petróleo, eliminar eso, que genera ingresos grandes en el Producto Interno Bruto de la nación, y eso es lo que a mí me preocupa, no creo. Por otra parte, durante su campaña mencionó que su proyecto no necesita 4 años, que por cierto necesita por lo menos unos 10 años, entonces eso ya es un viso. Ahora sí, yo te voy a decir algo, Enrique, que yo espero estar equivocado en las cosas que he presentado el día de hoy de manera negativa y el futuro incierto y gris que se ve de Colombia por el bien de Colombia. Pero creo que basado en lo que es la gente más cercana a él, como lo identifica con la palabra terco y esas ideas fijas políticas de izquierda extrema, no creo que vaya a cambiar, ni creo que vaya a ser un señor de centro, creo que va a ser un señor radical en Colombia que va a exacerbar las crisis económicas y sociales que ya tiene Colombia. Definitivamente muchas banderas rojas y red flags, como se dice en inglés. Esperemos que no sea así, que esperemos todo lo mejor para el pueblo de Colombia, su linda gente y su gran país que lo es, de mucha potencia. César Grajales, muchas gracias. Puedes seguir a César en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, MR Grajales, y también en Twitter, César Grajales 4. César Grajales 4. ¿Para qué es el 4? Ese es mi número de la suerte, mi querido amigo. Ok, juégalo ahí en Las Vegas. Cuídate, César, gracias. Sí, lo voy a poner. Gracias, Enrique, gracias. Bye. A ti, hermano, muchas gracias.